inicio a la presentación del día de hoy. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. A nombre del Instituto del Envejecimiento Digno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Fundación Alzheimer México, les damos la más cordial bienvenida al evento Alzheimer Aprende y Actúa 2020, el cual pues tiene el objetivo de concientizar y orientar a todas las personas que tengan algún familiar con algún tipo de demencia, ya sea Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Yo soy Dulce Tobar y en esta ocasión estaré a cargo de la sesión del día de hoy. Les solicitaré por favor que sus dudas y comentarios nos los escriban a través del chat que tenemos en Facebook y también en el chat de la plataforma de Zoom. Al término de nuestra conferencia tendremos un espacio para poder resolver dudas y comentarios de la charla que nos traen el día de hoy. En esta ocasión pues iniciamos con la doctora Mara. Ella es Mara López, es de Argentina, nos está transmitiendo desde allá con la ponencia Estrategias para cuidar cuidadores del paciente oculto. La doctora Mara es especialista en medicina interna y geriatría, también es especialista en demencias y coordina la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer en Bariloche. Además, también es docente de posgrado en geriatría, aunado a que es miembro de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor y presidenta de la Sociedad de Medicina Interna de Bariloche, Argentina. Doctora Mara, es un gusto y un placer tenerla el día de hoy con nosotros. Pues bienvenida al evento Alzheimer Aprende y Actúa desde México y le cedemos la palabra. Muchas gracias, para mí es un honor participar de este evento que nos ha permitido esta crisis que estamos atravesando todos, ¿no? Este coronavirus nos ha unido de alguna manera, distanciamiento físico, pero de alguna manera nos permitió unas nuevas estrategias y acercarnos a estas nuevas realidades. Así que gracias, Dulce Tobar, por esta ponencia de hoy, a la colega Liz Ávila, que me invitó a participar con este tema. Muy bien. Vamos a la primera diapositiva. El esquema de la charla de hoy, que es una charla en la que espero que al finalizar haya un rico ida y vuelta, está destinada a los cuidadores. Quisiera mencionar el impacto del distanciamiento social en las demencias, cómo impactan los pacientes y en los cuidadores. Describir también el trabajo de los cuidadores formales como informales, es decir, los pagos o asalariados versus los familiares, que es en la mayoría de los casos. También ver qué factores, tanto de los pacientes como de los cuidadores, influyen en los cuidados. Y para eso vamos a hablar del paciente oculto, sobrecarga del cuidador y sugerir estrategias finalmente para los cuidadores. Si hablamos de la población, vamos a la próxima diapositiva. Vivimos en una población que está avejentada, hay una transición demográfica con un envejecimiento poblacional marcado, y esto irá en aumento exponencial en los próximos años, constituyendo un desafío de salud pública. Vamos a la próxima. Sabemos que la edad es un factor de riesgo. La edad en sí no significa más que riesgo de comorbilidades, ¿sí? Riesgo de padecer. No tenemos que caer en esa discriminación por edad, por un número, ¿sí? Pero sí la posibilidad de tener más comorbilidades asociadas. Ahí vemos en el gráfico de la derecha, que a medida que avanzamos en la curva de la vida, mayor edad, mayor posibilidad de sufrir condiciones médicas asociadas, ¿sí? Y vemos en la izquierda que la prevalencia de la demencia en diferentes estudios también hace un repique, a los 65 años y aumenta exponencialmente. En la próxima diapositiva vamos a ver, quizás la conocen, porque es una imagen muy importante, muy conocida, el impacto global de la demencia publicado en el Reporte Mundial del 2015. Vemos allí que emerge un caso de demencia en el mundo cada 3 segundos. Prácticamente en un abrir y un cerrar de ojos hay un nuevo caso de demencia en el mundo. Esto hace que también sea una pandemia. Hoy por hoy hay alrededor de 50 millones de personas que padecen patologías demenciales en todo el mundo.
sabemos que los trastornos cognitivos son la primera causa de discapacidad en adultos mayores en el mundo. Y si tenemos en cuenta que estamos viviendo mucho más que antes, cuando el promedio de vida a principios de 1900 era de 45 años, hoy es alrededor de 80, y los niños nacidos desde el 2014 en adelante, se estiman que 1 de cada 2 va a llegar a cumplir los 100 años de edad. Y eso nos da el pie para hablar de un poco de la historia de la demencia. Vemos que esto ha evolucionado, afortunadamente, la historia de esta patología, porque fue bastante trágica en sus inicios, ¿no? Porque hoy lo que tenemos o entendemos como enfermedades neurodegenerativas, hablamos de Alzheimer, demencia vascular, demencia frontotemporal y muchas otras, antiguamente se creía que los enfermos mentales, entre comillas, merecían la muerte y tortura para liberar así su alma inmortal y pecaminosa. La próxima diapositiva, lo que vemos allí es a la izquierda, es Auguste Deter, la primera paciente descrita por el doctor Alois Alzheimer a principios del siglo pasado, cuyo esposo llevó la consulta de este colega, neurólogo psiquiatra, porque esta paciente tenía cambios del comportamiento, delirios, fallas de memoria. En definitiva, fue la primera paciente descrita con esta patología. Vamos a la próxima diapositiva, donde vemos que las demencias afectan a cada persona de manera diferente. Sabemos que el impacto depende de la etiología, es decir, de la causa, de cómo era la persona antes de la enfermedad, de la personalidad, de la condición física y del estilo de vida. Pero sí sabemos que independientemente de la etiología, en general, salvo casos excepcionales, son crónicas, son progresivas e irreversibles. Esta tríada, que es muy importante tener en cuenta los profesionales de la salud al momento de anoticiar a los familiares, y si podemos al paciente también, para que planifiquen las tareas futuras, ¿no? Ayudar a los cuidadores a estar alertas y entender el progreso de esta enfermedad. Las alteraciones que vemos en las personas que padecen demencia, aquí están detalladas en verde, son las cognitivas. Tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes con demencia tienen trastorno de la memoria, que 15% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer debutan con trastorno de la conducta, como lo suele hacer la demencia frontotemporal, ¿no? Que es la segunda demencia más frecuente en la gente más joven. Siempre el Alzheimer es la demencia más frecuente, tanto en adultos mayores como en gente más joven, si hablamos de demencia. Y en menos de 65 años lo es la demencia frontotemporal, y más de 65 años es la demencia vascular o demencia mixta. Y si hablamos siempre de demencias, hablamos de Alzheimer, porque sabemos que de 10 casos de demencia, el 70%, es decir, 7 pacientes, padecen Alzheimer. Vemos que hay que tener en cuenta que el trastorno de la conducta es muy importante y no necesariamente hay pérdida de la memoria como forma de presentación. Se altera la conducta en las personas con demencia, se altera la personalidad, el comportamiento social, lo afectivo, la percepción, la expresión emocional y también el ciclo de sueño-vigilia. Tenemos que saber transmitir y entender también los que cuidamos a alguien que padece una demencia, que los síntomas conductuales van a estar presentes en casi todos los pacientes con demencia en algún momento de la enfermedad, y ahora lo vamos a repasar esto. Y también que los adultos mayores con esta patología tienen una alteración en lo funcional, es decir, que tienen un impacto, una dependencia progresiva en las actividades instrumentales, inicialmente de la vida diaria, y luego en las básicas. Por ejemplo, de la instrumental, dificultad para prepararse un plato de comida, pero no hay problemas en comer. Y luego, a medida que avanza la enfermedad, ya sí para alimentarse de ellos mismos. Con poca o nula conciencia de la enfermedad, lo que conocemos como anosognosia. Si hablamos de los síntomas de las demencias, están los psicológicos y los comportamentales. La ansiedad, la apatía, el ánimo depresivo, suelen aparecer precozmente. La agitación, el llanto, los delirios, suelen aparecer en estadios más avanzados, en ocasiones asociado a ideas delirantes y alucinaciones. Y es uno de los comportamientos más peligrosos asociados a las demencias, ya que los pacientes pueden perderse, fatigarse, fugarse, caerse con riesgo de fracturas. También está el wandering, que está ahí abajo, porque realmente es un síntoma muy difícil de tratar desde lo farmacológico y lo social, ¿no? Lo conductual. Es este vagabundeo
el ser querido con demencia o paciente va y viene de ambulación constante sin un objetivo claro, lo cual suele entorpecer a veces lo cotidiano y suele ser muy difícil para quienes conviven con ellos. ¿Qué pasó con el COVID-19? ¿En qué aspectos se han modificado las rutinas en los pacientes con demencia? Vamos a la próxima diapositiva. Bien. Y acá me permití una salvedad por el momento que estamos atravesando todos, lamentablemente estamos en una situación compleja. Modificó la rutina de todos, ¿no? Sabemos que las modificaciones de las rutinas en las personas que padecen demencia suelen empeorar el curso de las mismas. Por ejemplo, las salidas. Los pacientes salían a pasear, a caminar, tenían su estructura, su rutina, lunes y miércoles, estimulación cognitiva, martes, kinesioterapia, musicoterapia. Ya no reciben visitas de nietos, de familiares, de amigos. Sabemos que la exposición al sol también disminuyó, y también sabemos que el sol es un sincronizador de nuestros ritmos biológicos que nos indican cuándo es de día y cuándo es de noche. Hay aumento de la ansiedad, la agitación, confusión, el sedentarismo y la quietud también llevan a mayor apatía que presentan estos pacientes. Hay descuido de las enfermedades crónicas, algo no menor, dificultad de los pacientes que padecen demencia a mantener una higiene adecuada, es decir, de comprender el significado del uso de tapa nariz y boca, el barbijo, en la importancia del lavado de manos, entender qué es el coronavirus, un asesino invisible, qué sucede, en tener que repetirle al paciente que tiene que estornudar en el pliegue interno de codo. Entonces esto lleva inevitablemente a mayor estrés del cuidador, ¿no? Y algo no menor es la sobreexposición a las noticias, si tenemos en cuenta que los adultos que padecen demencia están mucho más tiempo en su casa, con las noticias encendidas donde solamente se habla de COVID. En la próxima diapositiva vemos un gráfico, ¿no? Donde vemos la amígdala y el hipocampo. Sabemos que el hipocampo está más asociado a lo que es la memoria episódica, la memoria reciente, y la amígdala más a las emociones, al entorno del recuerdo. También sabemos que en la memoria de tipo Alzheimer, el hipocampo es el principal área afectada, entonces el paciente puede no recordar la noticia en sí, ¿sí? No puede no recordar qué vio en la televisión, qué le contaron de feo, muertes, números, decesos, ¿sí? Pero sí van a recordar la sensación que les provocó. Y esto puede durar todo el día, la angustia, la agitación, y no saber por qué. Y a la inversa, pueden no recordar objetivamente algo bonito que han vivido, que le han contado, pero sí esta sensación que les generó. Esto es muy importante para tener en cuenta para los familiares, ¿sí? El lenguaje corporal que utilizamos con las personas con demencia, porque pueden no reconocer los rostros familiares, pero sí reconocer nuestra voz o nuestro tacto. Esto me da pie a hablarles de la comunicación en las personas con demencia, donde sabemos que todos los periodos pueden aparecer, en todos los periodos de la demencia, depende de la etiología, se suelen dividir en diferentes fases, pueden aparecer cortos momentos de lucidez, y la memoria afectiva permanece en ellos. Y si hablamos de memoria afectiva y de comunicación, debo nombrar a Naomi Feil. Naomi Feil habla del enfoque validante. Es un método de comunicación terapéutica, vamos ahí bien, que se puede utilizar para conectarse con alguien que tiene demencia. Pone más énfasis en el aspecto emocional de una conversación y menos en el contenido de los hechos. Esto es lo que les mencionaba recién. Más en la amígdala, ¿no? La sensación más que el episodio en sí. Les hablo un poquito de quién es Naomi Feil. Ella desarrolló en los años 60 el enfoque... Bien, perdón, estoy leyendo las preguntas, luego contesto, sí, buenísimo. La licenciada Feil desarrolló en los años 60 el enfoque validante, como consecuencia de su insatisfacción con los métodos de trabajo con personas mayores desorientadas. Ella es una trabajadora social que nació en Múnich, se formó en Estados Unidos, y ambos padres, terapistas ocupacionales, la llevaban a las residencias desde muy chiquita, y ella vivió, se desarrolló, digamos, su vida en instituciones de adultos mayores. Hoy tiene 85 años y sigue trabajando en residencias. Ella lo que propone es impartir respeto a la persona, a sus sentimientos y sus creencias. Vamos a la próxima.
propone una terapia basada en la empatía con personas desorientadas, para aumentar la confianza, reducir la ansiedad, restaura la dignidad. Esta es Naomi interactuando en esa foto con una persona que padece demencia para entrar en su realidad. Por ejemplo, esta paciente no hablaba, estaba en un hogar, una residencia geriátrica, y solo emitía sonidos guturales. Pero Naomi, entrando en la realidad de esta paciente, sabía que ella era cristiana, que cantaba alabanzas hasta no hacía mucho tiempo, entonces Naomi le cantaba una canción, una alabanza, y la mujer luego de eso empezaba a hablar. Técnicas conversacionales. Esto es muy breve. La próxima diapositiva, por favor. Aquí es consejos, hacer preguntas cerradas, claras, sí o no. ¿Quieres esto, quieres lo otro? ¿Te gusta esto o no? Respetar siempre los tiempos, las pausas, los silencios. Volver al tema si es que se perdió el hilo del que se está hablando, si no completamos nosotros. Buscar puntos de encuentro y devolver efectividad, participando, hablando de uno mismo, ¿sí? Generando empatía. Las personas con demencia suelen empeorar progresivamente y en general lo hacen de manera lenta. Necesitan cada vez más, vamos a la próxima diapositiva, las personas necesitan cada vez más cuidados y se vuelven dependientes de su entorno, ¿no? En las actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria. Se estima que el 94% de las personas que padecen demencia, pacientes como el nuestro, son asistidos en sus hogares principalmente por cuidadores informales. Vamos a la próxima diapositiva. Sabemos que los cuidadores informales utilizan hasta 8 horas por día en la asistencia de las actividades cotidianas y la supervisión. Imaginemos esto, el desgaste que genera, ¿sí? Y si hablamos de demencia versus otras patologías que requieren cuidados crónicos, sabemos que las demencias demandan más en transferencia del paciente, en vestido, baño, manejo de incontinencia y alimentación. Al hablar de los síntomas comportamentales y psicológicos, sabemos que hay consecuencias. Cuando un paciente tiene esto, vagabundeo, agitación, tendencia a fugarse, cambio de ritmo sueño-vigilia, es un factor muy importante de sobrecarga de los cuidadores, aumenta los gastos anuales en salud y es la primera causa de internación o de institucionalización. Lleva así también a un aumento de la declinación cognitiva. Un paciente cognitivamente le va peor, empeora más rápidamente en lo cognitivo cuando tiene trastorno del comportamiento. También esto lleva a aumento de uso de medicamentos y un paciente que padece agitación o síntomas como los que recién les mencionaba, aumenta el requerimiento de los cuidadores. Todo esto me da pie para hablar de lo que me gusta siempre hablar, que es el paciente oculto. ¿Por qué es esto? ¿Qué es el paciente oculto? El diagnóstico de demencia, vamos una diapo más. El diagnóstico de demencia anuncia un cambio en el estilo de vida para los familiares y sobre todo para el cuidador principal. Hay dos pacientes al mismo tiempo. Está el cuidador principal, que es el paciente oculto de la enfermedad y que precisa de igual manera atención, dedicación y consejo. El paciente oculto o sombra del paciente o el otro paciente es, por ejemplo, vienen a mi consultorio de geriatría un matrimonio. La esposa padece enfermedad de Alzheimer, el esposo es quien la trae a mi consulta. Ese hombre, ese señor, la pareja de mi paciente, también es un paciente que necesita abordaje, ¿sí? Vamos a la otra diapositiva, estamos un poquito atrasados aquí, pasemos una más. Esa, perfecto. Las demencias afectan a toda la familia, a todas las personas que integran la familia. Y las emociones más comunes son pena, enojo, ira, vergüenza, impotencia, soledad. El estrés físico y emocional de cuidar a una persona con demencia es muy grande. Y yo siempre digo, a modo con humor, que todos estos síntomas o emociones en el cuidador pueden aparecer 1 cada 3 días, 3 en un día, o todos en un mismo día, ¿sí? Vamos a la que sigue. Cuidar a los que cuidan. El estrés del cuidador es un predictor de institucionalización del paciente, más precoz. Pacientes que quizás podrían estar en su casa más tiempo, al ser cuidados por alguien que está sobrecargado, bueno, terminan institucionalizados antes, ¿sí?
También un cuidador con estrés lleva más veces al paciente a las consultas médicas y aumenta el número de prescripciones médicas. Lleva también a más ansiedad y maltrato físico. Y tenemos que tener en cuenta un dato no menor, es que hasta 1 de cada 3 cuidadores que padecen estrés toman psicofármacos para el control de ansiedad, insomnio o distimia. Vamos a la próxima. Los cuidadores necesitan tener presentes que cuidar a una persona con demencia es más que cuidarla, porque es comprenderla, es decidir por ella, es interpretar los cambios de carácter y es evitarle riesgos. Por supuesto que esto lleva a un desgaste físico y emocional que repercute de alguna manera en el estado del cuidador. Y no todos los cuidadores afrontan este reto de la misma manera, pero con el tiempo se produce en mayor o menor medida un desgaste que repercute en el estado, ¿no?, del cuidador, en el estado de salud. Vamos a la próxima. Los cuidadores necesitan saber que si no vigilan su propia salud y ante la presencia de señales de alarma, por ejemplo, como tendinitis, cefalea, lumbalgia, inclusive insomnio, y hoy por hoy podríamos mencionar a la ansiedad como síntoma más prevalente en toda la sociedad, esto inevitablemente los va a llevar a lo que conocemos como sobrecarga del cuidador. ¿Y qué es la sobrecarga del cuidador? Es un profundo desgaste emocional y físico que tiene la persona que cuida, o que vive con otra que presenta una enfermedad crónica. Y esta enfermedad crónica puede ser demencia, pero también puede ser un accidente cerebrovascular, asociado a demencia o no, Parkinson, depresión, oxigenoterapia, insuficiencia cardíaca crónica. Es decir, acompañar de manera crónica a un paciente, a un familiar que es dependiente. Vamos a la próxima. Entonces aquí yo les muestro los principales motivos de sobrecarga del cuidador: psicológica, física y financiera. Si hablamos de lo psicológico, vemos más depresión, mortalidad aumentada en cuidadores que padecen estrés, y financiera, esto no es un dato menor, porque 1 de cada 3 abandonan sus trabajos formales o disminuyen la carga de hora de trabajo formal. Es decir, tengo más de hijas que son docentes y en vez de tener 2 cargas horarias tienen una, entonces eso se resulta en una menor economía, ¿no?, una economía más frágil y también mayor sobrecarga. ¿Por qué? Vamos a la próxima diapositiva. Porque sabemos que los predictores de sobrecarga son, y de ahí los puse en 4º lugar, este es un trabajo que hicimos nosotros en el Hospital Alemán, que la cantidad de horas que cuida el paciente con demencia aumenta hasta 15 veces la posibilidad de desarrollar sobrecarga. Cuando evaluamos qué factores afectan la sobrecarga, vimos que la cantidad de horas que acompañan a un ser querido, o a un paciente, o a alguien que lo han contratado, esto es exponencial. Más horas de cuidado, ¿sí?, más posibilidad de desarrollar sobrecarga. Asociado también a que mayor edad del cuidador, mayor posibilidad de sobrecarga, a menor nivel de educación del cuidador, mayor posibilidad de sobrecarga, y también el sentimiento de incapacidad de afrontar las dificultades. Vamos a la próxima. Vemos que los estresantes primarios para el cuidador es que el paciente padezca trastorno del comportamiento. Es más fácil cuidar a una persona que tiene, por decirlo, fallas en la memoria a corto plazo, pero desde lo conductual son personas tranquilas, ¿sí?, más simple, menos complejo, digamos. También es un factor de sobrecarga para el cuidador que el paciente requiere asistencia en la transferencia, en la alimentación, en las actividades cotidianas, y que haya que llevarlo mucho al médico, que es lo que conocemos como navegación por el sistema de salud, turnos médicos, monitoreo de la toma de la medicación diaria, etc. Y otros estresantes son que el cuidador no tenga una buena relación interpersonal con su pareja, con hijos, que tenga conflictos familiares en el cuidador, y que el trabajo en sí tenga dificultades. Esto puede ser por múltiples orígenes. Sabemos que no todos los cuidadores afrontan este reto de la misma manera, ni supone a todos el mismo esfuerzo, pero es cierto que con el tiempo puede repercutir en el estado de salud del cuidador. Y así, vamos a la otra diapositiva. Hay evidencia del compromiso de las funciones inmunológicas, del incremento de la TA sistólica, de la hipertensión arterial, en cuidadores varones y
de la menor consulta médica. La hipótesis que se maneja es que el hecho de ser cuidador podría agravar las vulnerabilidades preexistentes y no enfermar directamente, ¿sí? Una hipertensión latente puede ser gatillada en este contexto, no es que uno se vuelve hipertenso por cuidar y estar sobrecargado, ¿sí? Vamos a la próxima. Los factores que inciden en el estrés de cuidadores, voy a hablar de los protectores, tratando de ser optimista, son que el cuidador tenga soporte técnico, es decir, que el cuidador tenga una buena comunicación con el médico de cabecera, o con un profesional de la salud, para tener herramientas de cómo asistir a la persona que cuida, que haya estrategias focalizadas en el problema del paciente y que tenga apoyo emocional. Vamos a la próxima. ¿Y qué características del cuidador alivian el cuidado diario, la tarea diaria? Bueno, que el cuidador tenga sentido del humor, que sea creativo, por supuesto que tenga respeto hacia el paciente, que no oculte la enfermedad, porque uno cuando lo oculta la enfermedad o siente vergüenza, en realidad minimiza las fallas que tiene esta persona y no le da la importancia o relevancia que amerita. Actitud empática, cuidadosa y cálida, y siempre hacer esfuerzos por comprender el origen y el significado detrás de una conducta de la persona a quien estamos cuidando. La próxima les traje la escala de sobrecarga del cuidador de Sarit, probablemente la conozcan, es una herramienta que utilizamos los profesionales de la salud para objetivar la sobrecarga que hay en esos cuidadores, y también nos permite seguir la evolución. Si uno ve que hay sobrecarga y sugiere estrategias, bueno, no podés cuidar más vos a tu mamá vos sola, hay que contratar a alguien, hablar con tus hermanos que te ayuden, o a la inversa, hablar con tu hermana que te ayude si es un varón, y después vemos el número que nos dio, y a los meses volvemos a chequear esto y vemos cómo nos va. Si nuestras intervenciones, más allá de lo intuitivo, podemos objetivar cómo nos fue. La próxima. ¿Cómo deberíamos actuar los médicos? Evaluar en qué estadio se encuentra el paciente al diagnosticar la demencia, cuáles son las funciones que no han sido alteradas aún para tratar de estimularlas. Siempre, y no olvidar esto, por lo menos en nuestro país a veces pasa desapercibido, asesorar a la familia en términos de discapacidad. Es muy importante recomendar el asesoramiento legal porque esto conlleva beneficios para el paciente. Determinar si está en condiciones de vivir solo, con su familia, con cuidadores, o si nosotros como profesionales deberíamos sugerir la institucionalización. Vamos a la próxima. Si hablamos de las causas de institucionalización, sabemos que el trastorno de la conducta es la primera causa. Cuando los cuidados de la persona con demencia superan las posibilidades de las personas que los rodean, y cuando hay realmente un problema de conducta que dificulta la convivencia. Y a la hora de institucionalizar, vamos a la próxima, es importante ver que en los hogares, yo sé que esta charla está destinada a colegas y también a cuidadores, así que por eso me permití poner algunas diapositivas, mezclar un poco todo, sugerir que en las residencias haya siempre un médico de cabecera, que nos permitan ver las habitaciones disponibles, visitas sin restricciones, personal adecuado, ¿sí? Actividades recreativas, que sea un lugar seguro, que puedan ir a este hogar con objetos personales, por supuesto la limpieza y la dieta y la posibilidad de adaptarla a la necesidad del paciente. Finalizando, aquí me permití armar unos consejos, serían, según mi propia experiencia como nieta, ya que compartí con mi abuela muchísimos años de esta enfermedad, y también como médica porque hace unos 18 años que interactúo con pacientes y con pacientes ocultos, y es que me animé a hacer un listadito de puntos que para mí son importantes. En primer lugar, tener sentido del humor, ser creativos desde la empatía, no escatimar gestos cordiales, sonrisas, abrazos, porque como les dije antes, ¿no? Los pacientes pueden no recordar qué desayunaron hoy, pueden fallar en su memoria a corto plazo, pero no en la memoria emotiva. En este momento tan especial debemos ser más pacientes que nunca. La pandemia está atravesada por marcada ansiedad de la mayoría de la gente, en todos. Tener presente que las emociones son contagiosas, entonces como cuidador, ocuparse de la propia salud física, mental, emocional y por qué no también la espiritual. Recordar que el comportamiento, la conducta, están distorsionados por la enfermedad, la conducta de nuestro ser querido. Cuando ese ser querido nos trata mal, nos responde mal, no nos conoce, son caprichosos, entre comillas, no es porque quieren llamar la atención, sino porque es la enfermedad en ese momento que está hablando por ellos.
Ser flexibles, saber que van a haber días buenos y otros no tanto, incluso en un mismo día, momentos buenos y momentos malos. Alguien preguntó en el chat, esto que les voy a hablar ahora, sabemos que el efecto del sundowning o del atardecer, esto pasa también en los bebés, ¿no? Y en las personas con demencia. Hay horas críticas que son al atardecer, y suelen acompañarse, esto tiene que ver con el ciclo circadiano, suele acompañarse de agitación y angustia. Entonces podemos anticiparnos a ese momento y tener asegurado acompañamiento para esa hora o cualquier estrategia que nos funcione. A veces hay pacientes, hijos que me dicen, la cargo mamá en el auto a la tarde, la saco a dar una vuelta y vuelve a casa y es otra persona. En cuarto lugar, pedir y aceptar ayuda. No se trata de debilidad o de falta de amor hacia la persona cuidada, es necesario confiar y delegar sin culpa ciertas tareas del cuidado, algunas horas o días, como la higiene, los trámites. Siempre digo algo, que a pedir ayuda y a delegar se elige y se aprende, es como un ejercicio, porque hay gente que me dice, yo nunca delegué, siempre me hice cargo yo de mis hijos, de mi familia, tengo que seguir así. Inmolarse no va a durar poco, ¿sí? Organizarse y así permitirse un tiempo para el esparcimiento, encontrar un tiempo para hacer actividad física, retomar ese hobby que ha sido dejado de lado, por ejemplo. Redes de formación y de contención para familiares o cuidadores, hay mucho que aprender, y cuantas más herramientas tiene el cuidador, más conocimiento, y así son menor la angustia y la sobrecarga. No aislarse, no aislarnos de la familia, de los amigos. Recordemos que el aislamiento que estamos atravesando hoy es físico pero no social, y es importante seguir vinculados con los afectos de maneras alternativas, no negar la enfermedad del ser querido, poder ponerle un nombre o una etiqueta que no sea senilidad, ayuda, porque aparte la demencia senil no existe. Si hablamos de salud, primero cuidarse para luego poder cuidar. Vigilar la propia salud del cuidador, tenerlo muy presente, porque suelen sentirse desbordados por la demanda del ser querido en demencia, y así empeora su propio estado de salud. Sabemos que la pandemia nos hace pasar momentos difíciles a todos, pero no olvidar que esto va a pasar. El 10º consejo se los dejo para el final, mientras les cuento que septiembre es el mes del Alzheimer, por eso estamos aquí. Hablemos de demencias. La próxima diapositiva, si puede ser. Y alzheimerizarnos. Esto es un término que aprendí con los hermanos de Costa Rica, ¿no? Buscar la empatía para con las personas que padecen Alzheimer o cualquier otra demencia. Este es el loguito de Alma Bariloche. Vamos a la próxima diapositiva. Desde el 2013 coordino desde la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer un espacio en el Hospital Zonal, que ahora es virtual, donde capacitamos, ayudamos a los cuidadores formales y a los seres queridos dándoles herramientas, ¿sí? Hacemos la caminata en el mes por el Alzheimer con el objetivo de visibilizar. Vamos a pasar 2 diapositivas más. Y si tengo un minuto, me gustaría pasar el video. Esto es una intervención urbana que hicimos hace unos años en Bariloche para generar empatía y conciencia de esta enfermedad. Doctora, creo que no va a poder ser, no me deja. No hay problema, después lo puedo subir yo a la página, no hay problema. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, si vamos con la próxima, bueno. Y ahora sí, no podemos, bueno, el video era una intervención urbana donde 12 actores se metían entre la población y les preguntaban, se hacían los que eran amigos, conocidos, ¿te acordás de mí? Pero ¿cómo no te acordás? Es algo que copiamos de Madrid, de hace unos años. Entonces poníamos muy incómoda a la gente, y hasta que por un momento le dábamos un cartelito y decíamos, así siento una persona con Alzheimer, le cuesta reconocer rostros, ¿no? Etcétera. Y la verdad que generó mucho impacto en Bariloche, es una ciudad chica, y fue muy interesante esto. Bien, no podemos mirar a la demencia solo desde el paciente, porque los seres queridos también sufren, esos cuidadores que también son pacientes son los que ocultos, ¿sí? Los cuidadores tienen que cuidarse para cuidar. Este consejo va para los familiares, para los que también trabajamos en salud, para los que asistimos a esos pacientes, ¿sí? Vamos a la próxima. Esta es una charla que di yo, una charla TEDx, cuidar al cuidador, y ahí sería el 10º consejo, ¿no? Que es un proverbio africano.
Si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, mejor ve acompañado. Bueno, muchas gracias y queda el espacio abierto para el intercambio. Muchísimas gracias, doctora. Voy a poner la diapositiva en donde vienen también sus datos. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos algunas preguntas que nos ha hecho nuestro público, entonces me gustaría dar lectura a ellas para ver si nos puede ayudar a irlas resolviendo, por favor. Una de ellas nos dice, ¿hay alguna técnica que mi familiar con Alzheimer y yo podamos hacer juntos para los momentos de estrés? Sí, aquí está muy bien la pregunta. Aquí es fundamental tener esto que yo siempre hablo, empatía, y conocer al ser querido. A ver, yo tengo algunos pacientes que son ingenieros, que han mandado naves al espacio, ¿sí? Y fueron a un hogar y en el hogar lo ponen a hacer cestas de mimbre. Por supuesto, esta persona con Alzheimer nunca tocó el mimbre, nunca hizo manualidades y no se va a sentir cómodo con eso. Entonces, siempre tener en cuenta valores y preferencias de nuestro ser querido. Si le gustaba pintar, vamos por ese lado. No a todos los adultos les gusta pintar mandalas, ahora está como medio de moda, hagamos esto. Pero, a ver, no son niños, son adultos mayores con sus gustos. Entonces, siempre tratar de probar e ir a eso que le gustaba. A veces es juego de mesa, a veces es dibujar, a veces poner música de fondo, pasear, poner interés y mucha energía, el cuidador, para buscar qué es lo de preferencia del paciente. O sea, no hay un remedio mágico, ni hay una receta que funcione para todos igual. Así como el ingeniero hacer cestas de mimbre no le gustaba, ¿sí? No sé si me explico. Buscar qué es lo que le gusta a la persona hacer. Exactamente, siempre la intervención tiene que ser centrada en la persona, entonces obviamente con eso ganamos también la parte de la motivación para que inicien las actividades, ¿verdad? Claro. Tú como Doctora, neuropsicóloga lo sabes bien. doctora, nos hacen otra pregunta también, nos dice, ¿nos puede hablar un poco de por qué se sienten más ansiosos nuestros pacientes o nuestros familiares por la tarde? Sí, es un poquito lo que mencioné recién, digamos, es la percepción del cerebro de esto de la baja de la luz, ¿sí? Es neurotransmisión. Entonces, hay gente, todos somos sensibles en esa hora, es el ciclo de sueño y vigilia, y nos vuelve más vulnerables y más sensibles. Lo que pasa que distintas edades y distintas patologías nos vuelven mucho más sensibles. Y esto es lo que yo le decía a los niños, aquí le decimos la hora de las brujas. Es la hora del llanto sin sentido. Doctora, creo que perdimos un poco su audio. No sé si usted nos puede escuchar todavía. Creo que no nos escucha la doctora Mara. Pues bueno, esperemos se restablezca, si no... Ah, ahí está, doctora. Sí. La dejamos de escuchar en la última parte de la pregunta. Ah, perdón. Ok. Le decía que esto es una situación que pasa fisiológicamente, ¿sí? Entonces uno lo que tiene que hacer es buscar estrategias para prevenir y para estar, digamos, con herramientas para eso. A veces es pasear, a veces es acompañar, a veces es un baño en esa hora. Y es lo que los niños, cuando lloran sin sentido, angustiados, en la hora de la angustia, al atardecer, 6, 7 de la tarde, cuando cae el sol, aquí le decimos la hora de las brujas, no sé cómo será en México, pero es algo fisiológico. Exactamente. También, pues es muy conocido el síndrome del crepúsculo, también lo conocemos por acá. Claro, ok, El síndrome bien. Uno va crepuscular. aprendiendo. Sí. Eso es lo bonito de compartir. Sí. Pues bueno, doctora Mara, la verdad es que le agradecemos enormemente que haya estado aquí con nosotros, que sea parte de este evento y pues bueno, agradecemos su participación, agradecemos a todos los asistentes, tanto los que están aquí en Zoom con nosotros como los que están en Facebook y los que se están conectando a través de la página. Los invitamos a que sigan con nosotros en esta programación, a que conozcan nuestra página, ya que tenemos un cerebro que se va a ir iluminando conforme la interacción que ustedes vayan teniendo. Entonces, los invitamos es en www.alzheimer.org
alzheimeraprendeyactúa.org para que puedan consultar ahí toda la programación y todos los eventos que vamos a tener. Vamos a tener ponencias, talleres, infografías y pues nos veríamos a las 12 del día, que es nuestra siguiente ponencia. Va a ser de técnicas corporales para el manejo de la salud mental en personas con demencia. Entonces, pues los esperamos que se unan con nosotros y pues nos queda más que agradecer, doctora Mara. Un gusto tenerla aquí y haberla conocido. A ustedes, a ustedes. Ahí está mi mail, cualquier cosa me pueden escribir. Y bueno, muy interesante todo el programa, así que 4 días aquí vamos a estar atrapados. Que tengan buena jornada. Exactamente. Muchísimas gracias. A Hasta luego, ustedes, adiós. doctora, y los invitamos a que sigan con nosotros. Hasta pronto. Adiós. Listo, doctora, pues terminamos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Bien. Hasta luego. Que esté muy bien, adiós, adiós, gracias.